Llegamos ahora, muchachos, al último de los reinos, que es el de Animalia. Vamos a ver entonces la gran biodiversidad en este reino. Los animales son eucariotas heterótrofos, aerobios fagótrofos y multicelulares de gran diferenciación tisular. No tienen pared celular sus células. Sus células son diploides y los gametos son haploides. Presentan en su mayoría locomoción. Tienen un desarrollo, además, embrionario por blastulación, y la proteína estructural es el colágeno. Es común un sistema nervioso dentro de este reino, y además también tienen músculos para la locomoción. Entonces, los principales grupos de animales los vamos a dividir en dos: los acelomados y los celomados. Ahora, ¿qué es un celoma? Entonces, esto se refiere a una estructura, cómo se disponen los órganos y las cavidades que están adentro. Durante el desarrollo embrionario de algunos animales se forma una cavidad interna que separa el tubo digestivo de otras estructuras, y esta cavidad interna es lo que se le llama el celoma. Entonces tenemos organismos que tienen 3 capas sin celoma, como la planaria. Tenemos 2 capas sin celoma, como son los nidarios. Fíjense, aquí tienen los ejemplos, aquí platelmintos y nemertinos. Tienen 3 capas con un pseudoceloma, como son los nemátodos, y 3 capas con celoma, cuando ya llegamos a moluscos, anélidos, artrópodos, cordados y todos los demás seres vivos. Entonces, ¿qué ventaja tiene presentar un celoma? Bueno, que nos separa el sistema muscular de locomoción y el digestivo. La cavidad en algunos animales es usado como un esqueleto hidráulico, nos permite el transporte de sustancias nutritivas en algunos casos y la independencia en el desarrollo de los órganos. Entonces, comencemos con los animales acelomados. Aquí tenemos 2 grupos o 2 subreinos. Los parazoos, que son los poríferos, que aquí se ubican las esponjas. Y luego tenemos el subreino eumetazoo, donde tenemos los nidarios, los platelmintos y el filum nematodo. Dentro de los nidarios tenemos los hidrozoos, los escifozoa y los antiozoa, y dentro de los platelmintos tenemos los tremátodas, los turbelaria y los céstodas. Entonces veamos algunas características o algunos miembros de estos grupos. El filum porífera, que son las esponjas, ellas son marinas, desde hace más de 600 millones de años están presentes, son de los animales más primitivos, y hay unas muy pocas que pueden vivir en agua dulce y se pueden encontrar en cualquier profundidad, en cualquier sitio del planeta, y ellos parecieran ser como más bien una cooperación entre células. Luego tenemos el filum nidaria, donde están los hidrozoos, que es la hidra, los sifozoos, donde están las aguamalas y las medusas, y los antiozoas, que son los corales y las anémonas. Aquí tenemos imágenes de cada uno de estos animales. Luego tenemos los platelmintos, donde tenemos los turbelarias, donde están las babosas y las planarias. Aquí en las planarias, no sé si en alguna de las prácticas de ustedes pudieron trabajar con una planaria, y la sensitividad, si la colocas una gota de ácido o de hidróxido de sodio, como ella se mueve frente a ciertos estímulos. También tenemos la clase tremátodo, donde están los chistosomas. El Schistosoma manzoni es el que es un parásito del hombre, y bueno, puede ser mortal. Mucha gente en el pasado agarraba estos esquistosomas y podían morir. Luego, la clase Cestoda están las tenias, que son parásitos también del hombre y son parásitos intestinales.
y pueden tener varios centímetros, muchos centímetros, una tenia. Luego está el filum nemátodo, donde están los ascaris, y aquí están las filariasis. Y dentro de la filariasis tenemos que reconocer la oncocercosis, que es la ceguera de río causada por el Oncocerca volulus, que entonces se ven estos nemátodos en el humor acuoso del ojo cuando un médico lo examina. Entonces aquí están las características de los animales acelomados en una tabla donde los compara cada uno de ellos. Esta es una tabla que ustedes deberían tener a mano al momento del examen para que los ayude. Vemos aquí la reproducción, vemos que en lo que es el sistema circulatorio está ausente, lo mismo que el respiratorio. En el sistema digestivo está ausente en los poríferas, primitivo, nidaria, cavidad con una abertura, los platelmintos, y en nemátodo ya está completo con 2 aberturas. Y el sistema excretor está ausente en poríferos y nidarios, protonefridios en platelminto y conductos excretores en nemátodo. Con respecto al sistema nervioso, los poríferos no tienen sistema nervioso. Fíjense que los poríferos realmente no tienen ni sistema nervioso, excretorio, respiratorio, circulatorio ni digestivo. Como yo les comentaba, es como una asociación o cooperación de células. Ellas se pueden, sí, se reproducen asexual o por fracciones y sexual son hermafroditas. Y la simetría de las esponjas o no tienen simetría o tienen simetría radial. En el caso de los nidarios, entonces la simetría es radial, la reproducción asexual por gametos y sexual por sexos separados. Y el sistema nervioso es primitivo con células en forma de malla. Luego los platelmintos también asexual y sexual. Aquí tenemos hermafroditas. Y las nematodas ya sexual con sexo separado. Aquí la simetría es bilateral. Entonces, bueno, pasamos entonces a los celomados. Aquí vamos a ver estos 5 grandes grupos que son los moluscos, los anélidos, los artrópodos, los cordatas y los equinodermatas. Dentro de los moluscos tenemos entonces los poliplacófora, que son los quitones, los gasterópodos o gastrópodas, que son los caracoles, la clase bivalva, que son los chipichipes, el guacuco, todo eso son bivalvos, y la clase cefalópoda, donde tenemos entonces al pulpo, tenemos al nautilus, tenemos a los calamares, todos estos forman parte de los cefalópodos. Luego pasamos a los anélidos, donde vamos a encontrar a los poliquetos, oligoquetos y los hirudonios. Los poliquetos son animales que vemos frecuentemente en las costas, sobre las rocas. Ellas lucen con una plumita, como lo ven aquí, que cuando uno les aproxima la mano, ellos se internalizan dentro de un tubito que ellos construyen para protegerse. Luego tenemos los oligoquetos, como ven aquí tenemos entonces la lombriz de tierra y las sanguijuelas, que son los hirudonios, que están presentes en, fíjense, estos todos son acuáticos. Luego llegamos a los equinodermata, donde tenemos entonces las estrellas de mar, que son los asteroideos. Tenemos los ofiuros, que no sé si los han visto, lucen así, parece, también tienen tienen simetría radial y tienen, fíjense, como 5 extremidades. Los equinoidea, que son los erizos de mar, los holoturios, que son los pepinos de mar, y tenemos los crinoideos, que son, ellos parecen como plantas, pero no son plantas, son animales. Luego tenemos el filum artrópodo, de los más numerosos que tenemos. Allí tenemos los trilobitas, que son primitivos, los quelicerata, aquí tenemos, estos son los trilobitas. Después los quelicerata
donde están los merostomata y los arácnidas. Aquí tenemos las arañas. Ahí tenemos también ácaros. Luego tenemos los crustáceos, donde están los cangrejos. Y tenemos los unirramias, donde aquí tenemos entonces la clase insecta, que son de los más numerosos de los animales. Tenemos los diplópodas y los quilópodas. Aquí los diplópodas, entonces tenemos los 100 pies y los miriápodos, que son los diplópodas, que son los 1000 pies. Estos 100 pies son venenosos, estos no son venenosos. Estos los vemos con frecuencia en las casas, miden como 2 centímetros. Y aquí les puse algunos ejemplos de arácnidos. Aquí tenemos los escorpiones, los ácaros, ¿verdad? Las arañas en toda su diversidad. Luego, entonces, tenemos la clase insecta, donde tenemos la gran diversidad. Aquí tenemos ortópteros, que son los grillos, tenemos los fásmidos, tenemos los coleópteros, los odonatas, tenemos las mariposas, que están aquí, tenemos los homópteros, que son las chicharras, los hemípteros, que son los chinches. Tenemos también los dípteros, que son aquí tenemos dípteros, que son las moscas, las abejas. Llegamos entonces aquí a los crustáceos, donde tenemos los decápodos, que son 10 patas, y otros crustáceos. Aquí dentro de los decápodos tenemos con el abdomen largo, como las langostas, los langostinos, las cigalas, las gambas, los camarones, eso. Y después tenemos con abdomen corto, como son los centollos, los cangrejos, los ermitaños, todos estos que están aquí. Y luego tenemos otros crustáceos, como son los isópodos o cochinillas de la humedad, que esos son terrestres. Tenemos los anfípodos, que son estos son criados para dárselos como alimento a ciertos peces. Luego tenemos los cladóceros, que son las pulgas de agua, los hoplocáridos y los cirripedios, que los vemos con frecuencia sobre las rocas en el mar. Luego entramos al filum Chordata. Aquí tenemos lo que son los urocordatas, los vertebrados y los cefalocordatas. Entonces, dentro de los vertebrados tenemos los pices, donde están los agnatos, condrictos y osteícteos, y los tetrápodos, donde están entonces los anfibios, los reptiles, las aves y las clases mamíferas. Veamos entonces la superclase Pisces, donde están los agnatos, condrictos y osteícteos. Entonces, allí tenemos los agnatos, son las lampreas, los condrictios son los tiburones y las rayas, que no tienen verdaderos huesos, sino cartílagos, y tenemos luego los peces óseos. Luego tenemos los tetrápodos, donde está la clase anfibia, donde están las salamandras, los sapos y las cecilias. Luego tenemos la clase reptilia, donde están las tortugas, los lagartos, las serpientes, los cocodrilos y los caimanes. Luego tenemos la clase aves, donde tenemos una gran cantidad de tipos de aves. La característica es que uno de las par de patas ha sido modificada para generar las alas que les permiten a algunos de ellos volar. No todos vuelan, ese es el caso del pingüino y de los avestruces. Y por último tenemos entonces a la clase mamífero, donde tenemos marsupiales, tenemos probóscidos como el elefante. Entre los marsupiales tenemos el koala y el canguro, pero aquí tenemos también el rabipelado, un marsupial. También tenemos los monotremas, los prototerios, que es donde está el ornitorrinco y el equidna. Tenemos los desdentados como los perezosos o las perezas. Tenemos los tubilidentados, que son los
osos hormigueros. Tenemos los quirópteros, que son los murciélagos. Tenemos los lagomorfos, que son los liebres y conejos. Roedores, donde están las ratas, las ardillas y el chigüire, está ubicado aquí. Tenemos los carnívoros, donde tenemos entonces los tigres, las morsas, los leones. Los cetáceos, donde están las ballenas. Los sirénidos, donde están entonces los manatí. Los perisodáctilos, donde están las cebras. Y los artilodáctilos, donde están los dromedarios. Y por último tenemos los primates, donde están los prosimios, donde están los lemures y luego los simios y orangutanes, donde entonces tenemos los orangutanes, el chimpancé y otros monos. Aquí tenemos entonces algunas fotos de algunos de estos grupos de tetrápodos. Aquí los tenemos, aquí tenemos un roedor, un marsupial, aquí tenemos carnívoro, probóscide, ¿verdad? Y aquí entonces nuevamente tenemos una tabla donde comparamos cada uno de estos grupos de animales. Es entonces nuevamente importante que ustedes puedan comparar cada uno de estos grupos en cuanto a su sistema circulatorio, respiratorio, excretor, nervioso, reproducción y por su simetría. Y con esto entonces terminamos la gran diversidad de seres vivos que existen en el planeta. Por favor, no se olviden que hemos descrito 7 reinos y estos 7 reinos están ubicados 2 en el grupo de los procariotas, donde tenemos las bacterias y las arqueas, y luego tenemos 5 dentro de los eucariotas, donde tenemos los cromistas, los protozoarios, los hongos, las plantas y los animales. Y con esto entonces culminamos todo lo que es la gran biodiversidad de los seres vivos que habitan nuestro planeta. Aquí les dejo algunas preguntas para que los lleve a la reflexión sobre qué implicaciones conlleva la aparición de tejidos, de celomas, de escamas, de plumas y alas, de control de la temperatura, diferentes estrategias reproductivas. Todo esto les tiene que llevar a que ustedes investiguen un poquito más sobre estos grupos de animales. Y con esto entonces terminamos.